¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que estén teniendo un hermoso sábado. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Bueno, primero que nada les quiero agradecer a los amigos de siempre por los comentarios, el apoyo, la permanencia y el aporte a mi canal. Que bueno, ya prácticamente somos una comunidad, un grupo de amigos, un grupo de apasionados por las herramientas y las cuestiones técnicas. Nos reunimos cada día en mi taller para tener charlitas. Bueno, generalmente la hacemos antes o después de la cena, pero a veces hago videitos cortitos como para darles tips o alguna cuestión que surge. Ustedes saben que cuando tienen alguna duda me la dejan en los comentarios y yo les hago el videíto aclarándola, o bueno, nos comunicamos en forma privada. El agradecimiento sincero, como dije, y bueno, la bienvenida a los nuevos amigos que se vienen acercando. Les quería recomendar en esta ocasión un producto que lo compré, no me lo mandaron, ni me lo regalaron, ni nada. Somos un canal que están haciendo para esas cosas, muchachos, todavía no. Pero les quería recomendar, dado que el producto es muy bueno, este desoxidante y fosfatizante de la línea Märklin. Muy buen, muy buen producto. Tendría que haber tenido la precaución de haberles mostrado, porque estuve desoxidando unas llaves. Ya este proceso lo vieron cuando desoxidé mi caja antológica de herramientas. Pero bueno, encontré unas llaves que tenía guardadas y estaban un poquito oxidadas, producto de la humedad ambiente, la mezcla de aceros y ese tipo de cosas. Y son llaves que yo verdaderamente quiero, dado que son llaves americanas, bueno, tienen su historia. Así que bueno, las estuve desoxidando un poquito y como decía, cometí el error de no haber mostrado antes cómo estaban, pero créanme que estaban bastante atacadas por el óxido. Y bueno, las limpié, las pincelé con este producto. Lo dejé actuar al producto, las dejé de reposar a las llaves, después las enjuagué con agua, una buena secada, ya sea con una pistola de calor o un secador de pelo, el que no tenga una pistola de calor, o si no, con mucha paciencia, con un trapo, las herramientas quedan espectacular. Posiciono el celular y se las muestro. Bueno, las llaves que desoxidé son estas. Son de la marca Electrolyte o Electrolite, marca americana muy antigua. Made in Truefit, pero la marca es Electrolyte. Es una marca muy conocida, americana, de vieja data, de muy larga data. Fabricaba herramientas en todo el siglo pasado, vendría a ser, ya podemos hablar del siglo pasado. Muy linda, la verdad, muy linda la calidad de la herramienta, pero las tendrían que haber visto en el estado que las comencé a desoxidar. Verdaderamente el producto es muy recomendable. Lo recomiendo, la verdad que sale a razón de 700, 800 pesos en argentinos en esta época, principios de septiembre de 2022, en caso que el video siga. Pero es muy recomendable para las tareas de desoxidación. Yo la verdad que lo recomiendo. Muy buen resultado. Esta es una de las unidades que desoxidé. Esta quizás las conozcan porque la mostré el otro día cuando mostré la llave Williams. Mostré esta llave. Yo no sé si van a apreciar, pero la llave de estar color marrón quedó blanca. Está en condiciones ideales para laquearla o para darle una mano de alguna pintura tipo cromo, o bueno, nada, simplemente tenerla así, cuidándola obviamente de la humedad. La verdad, muy buen trabajo del producto. Tenemos otra llave también de la marca Electrolyte, pero obviamente de otra medida, completamente desoxidada, la estría perfecta. La verdad que el producto trabaja y trabaja muy bien.
Las estrías las limpié con un cortafierrito finito. Fui raspando hasta que quede perfectamente limpia. La verdad, me encantan estas tareas de restauración y cuidado de herramientas. Así que bueno, no voy a permitir que vuelva a pasar que se oxiden. Esta también es una llave americana. Ahí se puede leer Made in USA, no sé si se ven los detalles. Yo sé que está el tema de que se ve en espejo, pero bueno, por el momento son las alternativas que tengo. Esta marca no la conozco, se llama Black o Black, no sé, tengo una o dos llaves, tienden más a ser planas, estriadas planas las que tengo. Y bueno, la verdad, como dije, el producto funcionó perfectamente. Esta, también americana. Estas llaves yo las estaba buscando para hacer la segunda parte del videíto de llaves americanas o marcas americanas, que sé que les debo una segunda parte. Así que bueno, las estaba poniendo en valor para mostrárselas, pero bueno, surgió el tema de hacer este videíto para recomendarles este producto que verdaderamente se lleva los premios. Así que bueno, gente, espero les sirva. Yo soy a la antigua escuela, también desoxidaba con bicarbonato, con limón, con vinagre. Pero bueno, ahora con esto se agilizan un poco los tiempos. La verdad que en 10 minutos me las dejó lindas y después, como no quedé conforme, le di otra manito de desoxidante fosfatizante después de haberlas enjuagado. Le volví a dar otra manito, o sea, 2 manos en total, y quedaron en ese estado, prácticamente originales. Lo que pasa que bueno, son llaves del año 40, mucho no se puede pretender, pero generalmente me gusta mantenerlas así en ese estado original. Si no, habría que aplicarle, que lo hice en algunas, un aerosol plateado, y uno les da unas manitos y ya quedan en bonito estado. A ver si tengo algunas, se las muestro. Esta es una de las que restauré cuando hice mi caja de herramientas antológicas. Es una llave de 38 milímetros. Bueno, había venido en esa caja, ya todos conocen la historia. Pero bueno, se puede dejar en este estado una llave completamente oxidada, como de hecho está en los videos. La pudieron haber visto en el estado anterior y en el estado en que quedó. Así que bueno, esta obviamente ya estuvo en el taller, se raspó, se rayó, pero quedan verdaderamente bien las herramientas restauradas y cuidadas, dado que es lindo conservarlas en un estado más o menos aceptable. Quiero que sepan que estas llaves, en cualquier estado que estén, incluso antes, si yo las tendría que utilizar, pueden cumplir cualquier función sin ningún tipo de problema. Nada más que bueno, a uno le gusta que estén más o menos presentables. Dado que surge la ocasión de hacer algún videíto, alguna charlita, mostrarlas, y hay que predicar con el ejemplo, muchachos. Yo lo que estaba dejando medio de costado son las herramientas antiguas, no le estaba dando mucha importancia. Y bueno, producto de la charlita con ustedes, a veces uno da por sentado que están en buen estado, pero la humedad ambiente, no sé, a veces hace lo propio, la mezcla de aceros también, y uno a veces es como que se olvida y no protege ese tipo de herramientas que por ahí a lo mejor merecen un mejor cuidado o un mayor cuidado, dado que tienen una historia muy rica, tienen mucho para contar, y bueno, uno se aboca más a las de uso frecuente y de uso cotidiano. Pero no dejan de ser herramientas funcionales y útiles, dado que son de una calidad espectacular. Así que bueno, seguramente nos vemos en otra charlita, en otro video. Esta noche seguramente hablaremos de alguna que otra cosa, pero el fin de este video era para los amigos que estén luchando con el óxido. Les recomiendo este producto, la verdad que es
bastante accesible para esta época del año, esta época de la economía, esta época de la Argentina. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos después en otro videíto, en otra charlita de Siciliano en su taller. Nos vemos.